Lo fuerte. Si es que bienvenidos a todos, quiero aprovechar para darle la bienvenida a cada uno de ustedes. David, bienvenido David, un privilegio tenerte de nuevo con tu esposa aquí con nosotros. ¿Cuántos le damos un aplauso a David ahí con su esposa? Y felicitar a Javier con Zaida, Edil con Delfina, que ya ellos se casaron ayer. ¿Cuántos lo disfrutaron? Eso. Los felicitamos. Es una decisión difícil, pero es necesaria. ¿Sí o no? Es difícil, pero es necesaria. A veces no se nos revela el llevar a cabo lo que es el matrimonio. Pueden sentarse, siéntese cómodo ahí, descanse, tranquilo. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a mi hermana que hoy está conmigo. No sé, Jennifer, ¿para dónde te fuiste? Está en el baño. Ok, está mi cuñada, que es esposa de mi hermano, y mi hermano, por casualidad o designio del Señor, él también pastorea en Houston. Y hoy está mi cuñada acá, María. María, ponete de pie, ma, con los niños, ponete de pie. Danielito, póngase de pie, hijo. Eso, Isaac, stand up, Isaac. École. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, pueden sentarse. Mi hermano tiene un testimonio fuerte y poderoso. Lo que Dios hizo en la vida de él es impresionante. Y hoy él le sirve al Señor, pastorea, y estamos bendecidos por el Señor. Vamos a esperar que se sienten ahí un momento. Así que, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Por rato uno se pone nervioso, pero los nervios son buenos y es normal. Quiere decir que estoy vivo, ¿sí o no? Entonces, dígale al que está a su lado: prepárate para lo que hoy te toca recibir. Dígale al que está a su lado: hoy es contigo, no es con el de la par ni con el de atrás. Dígale: hoy es contigo. Dígale al que está a su lado: no es con los demás. Dígale. Amén. Así es que hemos tenido una semana muy bendecida. Ayer tuvimos 2 matrimonios y estuvo espectacular, lindo. Yo lo disfruté, estuvo maravilloso. Mañana, este viernes, tenemos los pastores invitados. Pastor Walter, un amigo mío, con su esposa. ¿Cuántos están listos para el viernes, este viernes que viene? Eso. Déselo fuerte si se lo va a dar. Déselo fuerte aplauso al Señor. Y el sábado tenemos florecer. ¿Cuántos están contentos por florecer de nuevo? Entonces vamos a estar aquí viernes, sábado, y concluimos el domingo una semana de trabajo. Hoy estamos concluyendo una semana de trabajo en el Señor, pero también estamos iniciando, diga conmigo, estoy iniciando mi semana en la casa de Dios. Entonces no hay mejor manera que iniciar la semana en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para iniciar y introducirlos un poquito, bueno, ya regresó mi hermanita. Ponete de pie, sister. Está mi hermana hoy con nosotros, Jennifer, con sus hijos, y es un honor grande para mí tenerla aquí con nosotros. Se dejó de venir de Houston, Texas, así es que bienvenida. Y por ahí que mi hermano, que también se conecta en las redes sociales a mirarlos, y a todos que están conectados en el Facebook. No veo ni una cámara aquí. ¿Será que estamos en el Facebook o no? Amén, ok, amén. Dígale al que está a su lado: ver y no poder alcanzar. Dígale al que está a su lado: ver, desear y no poder alcanzar. Y eso es lo que sucede el día de hoy muchas veces con nuestras vidas, con las cosas que queremos alcanzar y no queremos dar el paso para alcanzarlas, o no podemos dar el paso. Diga conmigo: ver y no poder alcanzar. Yo me recuerdo haber estado en el hospital en ocasiones con mi hijo, con mi esposa, cuando nacieron mis niños, y yo estaba en el tercer, usualmente en los pisos más altos. Por alguna razón ahí ponen la sala de partos, y hablando de partos, ayer nació Keshla, ella es sobrina de Edwin. Vení, Edwin, aquí, hijo, corriendo. Ella es sobrinita de Edwin. Nació Keshla. Y la niña, la bebé, es hija de Jenny. Así es que tenemos bebé en casa también. Ya se cayeron todos ustedes. Ya Keshla es la number 1. Ya lo siento mucho. Siéntate, hijo. Ya Keshla es la número 1. Así es que yo lo siento por ustedes. Es la preferida de la iglesia. Hasta que nazca otro bebé. Así es que ahorita estamos con Keshla. Amén.
Entonces dígale al que está a su lado, ver, desear y no poder alcanzar. Entonces es difícil cuando vos estás en el hospital. Cuando llegas todo bien, pero ya a medida pasa un día, un segundo, un tercer día, luego te quieres ir, ya no quieres estar ahí. Y cuando estás en el hospital, vos miras la gente que camina, algunos haciendo ejercicio, ¿sí o no? Y con calzoneta aquí, con los chorcitos, y vos ahí en el hospital que no podés irte del hospital. ¿Sí o no? Estás ahí, mirás que la gente va a trabajar todas las mañanas, deseas irte a tu casa, hacer lo mismo, pero no podés. ¿Sí o no? Hay algo impresionante que yo estaba leyendo que sucede en Alcatraz. ¿Cuántos conocen Alcatraz? ¿Cuántos conocen Alcatraz? Bueno, Alcatraz está en San Francisco y lo impresionante de Alcatraz que está enfrente de la ciudad. Vos podés ver la ciudad desde la cárcel, desde las celdas. Vos podés ver la hermosura de San Francisco, ¿sí o no? Vos la podés ver. Lo terrible es que el reo que está encerrado ahí ve la ciudad y no puede ir a disfrutar la ciudad porque está reo, está atado, está encerrado. Y a veces nosotros vienen cosas a nuestras vidas que queremos alcanzar, deseamos alcanzarlas, pero no podemos alcanzarlas. ¿Está conmigo? Entonces, yo le quiero compartir hoy acerca de transiciones. Diga conmigo, transición. Diga conmigo, transición. Transición es ir del punto A de un lugar a otro. Dile al que está a su lado, transición es movimiento. Las naciones sufren transición, como la antigua Rusia sufrió una transición, pasó del comunismo al capitalismo. Y nosotros como seres humanos, como cristianos, sufrimos transición. Diga conmigo, transición. La transición que sufre un bebé cuando está en el vientre y va a nacer. ¿Sí o no? El bebé está en el vientre, pero el bebé sabe que tiene que salir del vientre y salir al mundo. ¿Está conmigo? Diga conmigo, transición. Una de las etapas del parto se llama etapa de transición. Hay 3 etapas. Etapa de dilatación, etapa activa y diga conmigo, etapa de transición. La más difícil de estas 3 etapas es la etapa de transición. Diga conmigo, etapa de transición. Es en ese momento donde se dilata todo en el cuerpo de la mujer, donde hay una dilatación total y el bebé se empuja hacia abajo y está a punto de nacer. Esa es la transición de una mujer a ser madre. Transición te lleva a moverte de un lugar a otro y no te importa el sufrimiento ni el precio que tienes que pagar. Diga conmigo, transición. Transición te lleva a que entiendes que tienes que hacer aquello que tienes que hacer. Por ejemplo, las parejas que tuvieron ayer acá sufrieron, diga conmigo, una transición. Porque el casarse es difícil. El entender que es necesario el matrimonio es difícil. A las personas hoy en día les cuesta, pelean con el matrimonio. ¿Sí o no? Entonces, cuando vos entendés que el matrimonio te es una necesidad, decís vos, tengo que casarme. ¿Cuántos van a decir hoy conmigo, tengo que casarme? Levanta la mano. Eso, Roman. ¿Quién más? ¿Quién me dice, tengo que casarme? Es difícil, ¿sí o no? No quieres casarte, pues. Diga conmigo, transición. Diga conmigo, transición. Transición tiene que ver con movimiento, del punto A al punto B, pero no solo movimiento en sí, sino un movimiento con propósito. Diga conmigo, propósito. Transición es un movimiento con propósito, enfocado con el fin de alcanzar algo. Eso es transición. Diga conmigo, transición. En una ocasión, en Hechos capítulo 3, para hablarles un poquito y entrar un poquito en la introducción, en Hechos capítulo 3, nosotros vemos el primer milagro de la iglesia del libro de Hechos. Hasta ese momento no había sucedido un milagro, era el primero. Diga conmigo, transición. Entonces, la iglesia estaba sufriendo, diga conmigo, sufrir una transición. Estaba sufriendo una transición del dicho al hecho,
Porque a veces nosotros caemos en el dicho, hablamos mucho, hablamos y hablamos, pero no queremos hacer. Y la transición te lleva de hablar a accionar y de accionar a conquistar. ¿Cuánto vamos a sufrir transición? Transición de lo viejo a lo nuevo. Pero hay un dolor en medio. En una ocasión, viene Pedro y Juan y suben al templo. Hasta ese momento ningún milagro ha ocurrido, nada ha sucedido. Lo primero que sucede en Hechos capítulo 1, que Pedro es el primero que inicia a sufrir transiciones espirituales dentro de él. Cuando Judas Iscariote traiciona, Judas abandona su posición y luego Pedro se pone de pie en medio de más de 125, 150 hermanos, y Pedro dice: es necesario que llenemos este espacio que Judas ha dejado. Diga conmigo, transición. Transición te lleva a sobresalir en la situación que estás viviendo. Número 2, en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó y dice que la iglesia empezó a hablar en otras lenguas. Y dice que la gente se burlaba de lo que estaba viendo que sucedía, porque la gente decía: estos están borrachos, lo que estos están haciendo no tiene sentido. Diga conmigo, transición. Nadie de los discípulos de Jesús se paraba a defender lo que la iglesia estaba haciendo. En ese momento Pedro se levanta y les dice: hermanos míos, lo que ustedes están viendo, les dice, no es borrachera, no es cosa de loco. Lo que ustedes están viendo es la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida de todas las personas que están aquí. Diga conmigo, transición. La transición es algo que nosotros necesitamos sufrir, pero es difícil y no queremos sufrirla. Dígale al que está a su lado, transición. Entonces, cuando Pedro y Juan suben al templo, dice la Biblia que llevaban un cojo de nacimiento, un limonero, alguien que pedía dinero. Lo llevaban. Y en lo que Pedro y Juan iban a la iglesia y ese hombre era llevado, dice la Biblia que él les pidió limosna a Pedro y a Juan. ¿Sí o no? Hasta ese momento, sobre ese cojo, la iglesia había pasado por encima. Nadie de la iglesia que se congregaba se había atrevido a pararse y a decirle lo que Pedro y Juan le dijeron. ¿Cuántos me ayudan a decir lo que Pedro y Juan le dijeron a este hombre? Él les pidió dinero. Pedro y Juan no tenemos, diga conmigo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Pedro sufrió una transición. La iglesia sufrió en una transición y desde ese momento la iglesia inició a operar, diga conmigo, a operar en señales, en milagros, diga conmigo, en prodigios y en maravillas. Dale un aplauso al Señor si se lo puede dar. Diga conmigo, transición. Toda transición comienza como un movimiento, pero no todo movimiento te lleva a una transición. Porque hay mucha gente que se mueve mucho pero no alcanza nada. ¿Sí o no? Diga conmigo, transición. Cuando vos sufrís transición, eso te va a llevar a sufrir, te va a llevar a pagar un precio. No es fácil. Un momento, cuando viene un momento de transición a tu vida, muchas veces nosotros no queremos dar el paso, no queremos dar ese esfuerzo extra, no queremos ese nuevo hábito. Diga conmigo, transición. Dios te salva, pero cuando Dios te salva, tú no te puedes quedar nada más en salvación. Diga conmigo, soy salvo en Cristo Jesús. Pero Dios no quiere que te quedes nada más en salvación. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que vivas en acción. Dígaselo, dígale, Dios quiere que vivas en acción, dígale. Entonces Dios nos salva. Hoy en día tenemos muchos cristianos peleándose por la salvación y peleando contra el pecado. Cuando nosotros no fuimos llamados a pelear contra el pecado, nosotros fuimos llamados a vivir en acción, conquistando lo que Dios ha preparado para la iglesia. Solo Román está aquí. ¿Cuántos más dicen amén? Diga conmigo, transición.
Entonces, transición son esos momentos difíciles, como el que tenés que casarte y no querés, como el que tenés que pedir perdón y no querés pedir perdón. ¿Sí o no? Diga conmigo, transición. Transición es ese cambio de hábito que Dios hace en tu vida, que ya tú fuiste salvo en Cristo, ya tú fuiste salvo en Cristo Jesús. Pero ya Dios te demanda un nuevo estilo de vida. No puedes vivir como vivías antes. ¿Está conmigo? Diga conmigo, transición. Ya los hábitos viejos no te sirven, porque ya alcanzaste salvación. Ahora que eres salvo, usted necesita adaptar a su vida hábitos diferentes. Número 1, ayuno. ¿Cuántos ayunan? Qué amén más poderoso es. Levantarse a orar en las madrugadas. Leer la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuán difícil es desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios? Cuesta, es difícil. Y nosotros no queremos sufrir esas transiciones de nuestra vida. Diga conmigo, transición. Cuando una madre va a dar a luz su bebé, esas etapas de dilatación, cuando ese bebé se empuja hacia afuera, empieza a abrir el canal de parto, eso se llama, diga conmigo, transición. Te va a doler. Te va a costar, lo vas a sufrir, pero es una necesidad. Diga conmigo, es necesario. Es una necesidad. Tal vez no lo entiendes, pero como le dijo Jesús a Pedro, lo vas a entender después. Dígale que está a su lado, después lo vas a entender. Las transiciones, mire, en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos transiciones del inicio al fin. Y las transiciones que Dios permite en tu vida te estiran, te incomodan, te sacan de situaciones en las cuales estás metido, pero también te llevan a nuevos niveles de vida. Diga conmigo, transición. Transición es lo que sufre un niño cuando se convierte en un adolescente. Ya un niño, cuando deja de ser niño, ya no es niño, pero a veces el niño se quiere quedar siendo niño porque no quiere sufrir transición. Diga conmigo, transición. Un joven, un adolescente pasa a ser adulto y a veces nosotros los padres creemos que lo podemos seguir tratando como adolescente cuando el individuo ya es un adulto. Diga conmigo, transición. Dígale que está a su lado, necesitamos sufrir, diga conmigo, transición. No queremos hacer los cambios. No queremos empujar más allá, no queremos ir más allá, no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos salir de lo mismo, de nuestra vieja forma de pensar, no queremos tomar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Diga conmigo, iglesia, transición. Dígale al que está a su lado, ya no soy un niño, dígale, soy un adulto. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Yo me imagino a Abraham en Ur de los Caldeos, empacando sus maletas, dejando sus viejas amistades. ¿Está conmigo? Diga conmigo, salvación. Abraham en Ur de los Caldeos, empacando sus maletas, despidiéndose de su padre, despidiéndose de sus familiares. Y les dijo, yo me voy tras una promesa que Dios me ha dado. Dios me dijo que va a ser de mí una nación grande. Dios me dijo que me va a bendecir y que a través de mí muchos van a ser bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer en ti, de ti alguien grande. Pero Dios te va a llevar a sufrir transiciones, a dejar cosas difíciles en tu vida. ¿Está conmigo? Vamos a entrar a la palabra Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1 al 5. Diga conmigo, transiciones. Imagínese un niño usted que no quiera nacer ni por cesárea. Que el doctor le abra la pancita a la mamá y no quiero nacer, me quedo aquí. Y a veces la iglesia así se comporta. A veces la iglesia no quiere crecer. Como hijos de Dios no queremos crecer, porque transición, diga conmigo, transición. Transición te lleva a confrontar cosas que no quieres confrontar. Transición te lleva a afrontar cosas que no quieres afrontar. Diga conmigo, transición. Y necesitamos sufrir transición. En Segunda de Reyes,
Hay una historia que a mí me encanta, que es la historia de Eliseo y Elías. Mi hijo se llama Eliseo, y cuando yo le puse el nombre a Eliseo, yo estaba en el mundo. Yo en el mundo leía la Biblia, y yo le dije al Señor: quiero ponerle a mi hijo Eliseo porque me encanta Eliseo. Eliseo es un hombre de transiciones. Diga conmigo: transición. Entonces, en Segunda de Reyes nosotros encontramos una historia muy linda de Eliseo y Elías. Vemos a Eliseo siendo estirado, siendo presionado, siendo llevado a otro nivel a través de Elías. Diga conmigo: transición. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 5, lo vamos a leer rápido, lo lee conmigo. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, venía con Eliseo de Gilgal. Diga conmigo: Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque ahora me he enviado a Betel. Diga conmigo: Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Diga conmigo: no te dejaré. Descendieron a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti. Y Eliseo les dijo: sí, yo lo sé, cállense. Y Elías volvió a decir a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Diga conmigo: Jericó. Diga conmigo: Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, versículo 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti. Y él respondió: sí, yo lo sé. Y de nuevo les dijo: callad. Versículo 6, y Elías les dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Diga conmigo: Jordán. Vive Jehová, le volvió a decir Eliseo, y vive tu alma, que no te dejaré. Dele un aplauso al Señor, déselo fuerte. Una de las cosas que vemos en Eliseo, que era un hombre que quería sufrir transiciones en su vida, era un hombre tenaz, que así como él inició, así él quería permanecer. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un problema, que iniciamos en el amor de Cristo, y una vez iniciamos no proseguimos y no terminamos. Dígale al que está a su lado: no solo se trata de iniciar, dígale, se trata de permanecer, continuar. Dígale al que está a su lado: se trata de iniciar, pero no solo de iniciar, se trata de permanecer en Cristo, de proseguir a Cristo y de hacer las cosas que Cristo nos ha encomendado hacer. Y eso era Eliseo, alguien que era señalado, que fue probado, porque Dios va a probarte a ver si es cierto que aquello que tú dices. Dígale al que está a su lado: venía Elías venía con Eliseo de Gilgal. Diga conmigo: Gilgal. Dígale al que está a su lado: transiciones. Dígale al que está a su lado: transiciones. Dios estaba haciendo una transición en Eliseo desde el primer momento que Elías lo llama. Y cuando Elías llama a Eliseo, no le dijo: sígueme, sino que le tiró un manto. Diga conmigo: el manto. Y ese manto que Elías tiró sobre Eliseo es ese manto de salvación que Dios derramó sobre nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sido salvos en Cristo Jesús? Ese manto es ese manto de autoridad de Dios, es ese manto de la gracia de Dios, es ese manto que el Señor puso en mi corazón, el arrepentimiento y el buscarlo todos los días de mi vida. Diga conmigo: el manto de la gracia y el favor de Dios. Diga conmigo: la salvación del Señor. Entonces Eliseo recibe ese manto, pero una vez él lo recibe, él reacciona a transición. ¿Sabe qué hizo Eliseo con las 12 yuntas de bueyes que él andaba arando? ¿Cuántos me ayudan? Dice la Biblia que tomó el buey y hizo carne asada con él y se lo dio de comer al pueblo. Y es lo primero que tú tienes que hacer cuando tú vienes en Cristo, que lo que Dios te da, tú le das a los demás. ¿Cuánto le vamos a dar a los demás?
Así como Pedro en la entrada de la puerta la hermosa miró a aquel hombre cojo y dijo: Pedro, yo tengo que trascender. Yo no quiero ser como los cristianos que miran pero no hacen. Yo quiero ser como los cristianos que hacen. Dígale al que está a su lado: yo quiero hacer como todos aquellos que hacen. ¿Están aquí o no están aquí? Dale un aplauso al Señor, pues. Aleluya. Diga conmigo Gilgal. Diga conmigo Gilgal. Gilgal significa en el hebreo círculo de piedra, lo cual viene a ser un altar de sacrificio. Diga conmigo, altar de sacrificio. En Gilgal, Josué circuncidó a todos sus guerreros. Diga conmigo, transición es un lugar de dolor. Yo no sé qué tengo que hacer, pero usted tiene que conectarse conmigo. Josué capítulo 5 versículo 2. Dios le da una orden a Josué y Dios le dice a Josué: Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Diga conmigo, transición. Y Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel una transición de desobediencia a obediencia, porque cuando tú vienes al Señor, lo primero que Dios te pide después de ser salvo, diga conmigo, obediencia. Y a nosotros nos cuesta obedecer. Somos duros para obedecer. Nos dicen ponerle la cola al burro, se la ponemos al gato. ¿Sí o no? Es tremendo usted. Ponerle la cola al burro, en la nariz se la pone. Desobediencia total, ¿sí o no? Entonces dígale que está a su lado: transición de desobediencia a obediencia. En nosotros se tiene que enmarcar, a nosotros nos tiene que tomar esa figura y esa imagen de hijo de Dios que somos. Mire, en el tiempo de Israel no todos los pueblos se circuncidaban. Diga conmigo, circuncisión. Israel era el único pueblo que hacía circuncisión, y para ellos era honroso obedecer lo que Dios establecía en sus leyes. Y cuando ellos se circuncidaban, ellos estaban diciendo: nuestro pueblo no es como los otros pueblos. Obedecemos a Dios, no desobedecemos a Dios. Cuando Dios nos dice, nosotros hacemos. Diga conmigo, circuncisión. Circuncisión es renunciar a la carne y al mundo. Circuncisión es que Dios te quita el corazón viejo de piedra que tenías y te da un corazón de carne. ¿Cuántos queremos ese corazón de carne? Dele un aplauso al Señor. Gilgal es ese lugar de arrepentimiento. Cuando tú venís delante de Dios y le pides perdón al Señor. ¿Sí o no? De eso se trata la vida. Dígale al que está a su lado: la vida se trata de vivir en Cristo. Dígale al que está a su lado: la vida se trata de vivir en Cristo. De eso se trata la vida. Ese es el lugar de arrepentimiento, de donde Dios te redime. Y si tú quieres alcanzar, ¿cuántos queremos alcanzar cosas grandes? Necesitamos pasar por ese monte, donde tenemos un encuentro con Dios para sacrificio. Diga conmigo, sacrificio para con el Señor. Dígale al que está a su lado, transición. Dígale al que está a su lado, transición. Cuando tú trasciendes, aunque te duela, no te relegas, sino que avanzas. Cuando tú trasciendes, aunque te duela, no te relegas, sino que avanzas. Transición te lleva a acelerar en las cosas que tienes que alcanzar. Por eso muchas veces la iglesia no crece. Usted no crece porque usted está peleando con cosas que no tiene que pelear, cuando tendría que estar enfocado en su propósito, trabajando para alcanzar las cosas que están en su propósito. Diga conmigo, transición. Entonces Elías se encarga de probar a Eliseo a ver si era verdad lo que Eliseo había pedido. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios, y el problema no es que, mira, para Dios darte lo que tú le pidas no es un problema.
Dios te puede bendecir con lo que tú le pidas a Dios. Dígale al que está a su lado, para Dios bendecirte le es fácil. El problema es que si lo que vos le pedís a Dios está de acuerdo a sus preceptos, a su propósito, si lo que vos le pedís a Dios se lo vas a entregar a Él, si lo que vos le pedís a Dios vas a ser responsable con lo que vos le estás pidiendo al Señor. Para Dios darte lo que tú le pidas, dígale al que está a su lado, no es problema. Dios te quiere bendecir. El problema es que si tú vas a poder con la carga y con el peso de la bendición que Dios derrame sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le pedimos una iglesia grande al Señor, le pedimos multitudes, pero ¿será que estamos listos para servir como debemos servir? ¿Será que estamos listos para invertir nuestras finanzas como debemos invertirlas? ¿Será que estamos listos? ¿Cuántos queremos iglesia grande de multitudes? ¿Cuántos queremos ver 500 almas rendidas delante de los pies del Señor? 1000, 1500, 2000. ¿Está dispuesto a sufrir transición usted? ¿De verdad está dispuesto a levantarse todos los días a las 4:30 de la madrugada a buscar y a orar y a pedirle al Señor? De sembrar 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 dólares, 30,000 dólares sin ningún problema para el reino. Nadie dijo. ¿Sí o no duele la transición? ¿Sí o no duele? ¿Cuántos son ministros del Señor? Levanten la mano los ministros, pues. Todos. Ahí sí no. Ya no soy ni pastor ni ministro, yo no soy ni líder. El pastor está hablando de pura billetiza, de pura plata. Ahí no soy ni profeta. Dígale que está a su lado, cuando te dispones a sufrir, diga conmigo, cuando te dispones a sufrir transición, dígale que está a su lado, cuando te dispones a sufrir transición, dígale, nadie ni nada te puede sacar del propósito de Dios. Elías probó a Eliseo para ver si era de verdad lo que Eliseo quería. ¿Sabe qué quería Eliseo? Después se lo cuento. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir y a sufrir transición en nuestras vidas para alcanzar cosas grandes en el Señor y en nuestra familia? Entonces, cuando tú estás dispuesto a sufrir transición, mira, vos no necesitas de motivación, vos sos la motivación. Vos querés ir al lugar del sacrificio, vos querés correr y presentarle al Señor lo que le tienes que entregar al Señor. Tú eres el que dispone, tú necesitas ser exigido, tú eres la exigencia. No necesitas que te convenza, tú vives convencido en Cristo Jesús que el sacrificio que estás haciendo es para el Señor y es por el Señor. Y Elías le dice a Eliseo, mira Eliseo, no necesitas ir conmigo a Gilgal, no necesitas ir conmigo al lugar de sacrificio, porque el Señor te va a probar si en verdad aquello que querés alcanzar en Dios lo querés hacer verdaderamente. Y el Señor te va a llevar, diga conmigo, te va a llevar a que sufras transición, y Él quiere ver si en realidad lo quieres hacer. Que amén. Número 2, Elías le dice a Eliseo, mira Eliseo, yo tengo que subir a Betel, diga conmigo Betel, quédate aquí, le dice, no tenés que ir conmigo, no te preocupes, quédate ahí acomodado, descansando, no vengas a la iglesia, tenemos un evento, pero no importa, descansa, estate tranquilo ahí, no tenés que ir conmigo a Betel, diga conmigo a Betel. Y nuevamente Eliseo le dice a Elías, mira Elías, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. A donde tú vayas yo iré, yo estaré contigo. Yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero ir a Betel, diga conmigo Betel. Dígale que está a su lado, yo quiero ir a Betel. Betel es en aquella piedra que se acostó a dormir Jacob y que él la bautizó por casa de Dios y puertas del cielo. Es donde miraba que ángeles subían y diga conmigo Betel. Betel fue el primer lugar que Abraham encontró, y en ese lugar él hizo un altar de adoración. Diga conmigo adoración.
Vos tenés que encontrar de este tipo de gente y tenés que caminar con estas clases de personas que te lleven a hacer estas cosas que te estoy hablando. Diga conmigo, Betel. Betel es un lugar, es el lugar que todos nosotros necesitamos ir. Dios te salvó, diga conmigo amén. Pero Dios también quiere que tú vayas, quiere que tú seas obediente con Él. Diga conmigo, obediencia. Que lleves a cabo sus mandamientos, no por obligación, sino por revelación. Pero Dios también quiere que cambies tu estilo de vida y que desarrolles un estilo de vida, una búsqueda de Dios diferente. ¿Estás conmigo? Entonces, a nosotros nos cuesta y tenemos problemas en desarrollar intimidad con Dios. Necesitamos aprender lo que es relación e intimidad con Dios y no religión. Dígale al que está a su lado, yo no quiero religión. Dígale, yo quiero intimidad con Dios. Dígale, yo quiero relación con Dios. Dígale, yo quiero apartar tiempo para estar con Dios en el lugar secreto de Dios. Yo quiero estar ahí en el lugar de Dios. Betel, antes de ser bautizada por Jacob como Betel, había sido gobernada por otras naciones. Y Betel se llamaba casi de la misma manera, como el mismo nombre, pero tenía un significado diferente porque era una lengua diferente. Y Betel se llamaba lugar de pecado. Y cuando Jacob llega ahí, bendice ese lugar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú vienes a Dios, dígale al que está a su lado, el pecado se va. Dígale, en la presencia de Dios, dígale al que está a su lado, el pecado no puede permanecer. Dígale, no se puede quedar, porque Dios te purifica, Dios te bendice y Dios te da la luz de su presencia. Dele un aplauso al Señor, déselo fuerte. Entonces, Elías probó a Eliseo muchas veces. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Dios te llama una sola vez. La salvación es una sola vez. El religioso loco que está caído, que se perdió de nuevo, vos no te perdés. Que dígale que está a su lado, Dios es serio. Entonces, Elías prueba en muchas ocasiones diciéndole a Eliseo, no me sigas. No es necesario que vayas conmigo. Y así mismo hace el Señor. El Señor una vez te llama y el Padre te deja ahí. No anda ahí, pobrecito, ¿qué le va a pasar esto? Dile que está a su lado, el Señor una sola vez te llama. Es una sola vez que te llama el Señor. Y el Señor te deja a que tú saques, a que tú puedas reflejar lo que Él te dio en el momento de la salvación. Dios quiere que prosigas, Dios quiere que avances y todo eso depende de ti, no de Dios. No le pida fuerzas a Dios cuando usted está lleno de juventud y de fuerza. Ya Dios le dio las fuerzas. Pídele fuerzas a Dios cuando te cansas sirviéndole. Cuando llegas a momentos y a etapas de cansancio donde sientes que no puedes continuar, entonces usted viene y le dice, Señor, dame fuerzas. Nosotros le pedimos fuerzas y estamos todo bien. Como iglesia no subimos persecución. Tenemos la Constitución de la República de los Estados Unidos. Libertad de religión, libertad de expresión, libertad de evangelismo. Podemos predicar la palabra de Dios en medio de la calle si queremos. Cruzarnos a los carros y el policía no nos dice nada. No hay persecución. Y yo no sé por qué usted vive cansado espiritualmente. No quiero ir a la iglesia. Ay, no quiero entrar a orar. Dígale al que está a su lado, transición. Dígale al que está a su lado, transición.
Número 3, Elías tenía que llevar a Eliseo a otro lugar llamado Jericó. Diga conmigo, Jericó. ¿Usted sabe qué pasó en Jericó? Diga conmigo, número 1, lugar de sacrificio. Diga conmigo, lugar donde tú tienes que dejar lo de las cosas de la carne. Número 2, diga conmigo, presencia de Dios, búsqueda de Dios, relación con Dios. Y número 3, diga conmigo, Jericó. Jericó es la primera ciudad contra la cual Josué peleó. Diga conmigo, guerra. Tú no puedes ir a guerra espiritual si primero no has sacrificado, no has dejado la carne, no has buscado de Dios, no tienes intimidad con Dios y luego quieres ir a pelear guerras espirituales. Porque hay cristianos así. Quieren pelear guerras espirituales y no han hecho lo que tenían que hacer anteriormente. Diga conmigo, Jericó. Entonces, en Jericó estaba el primer enemigo que Josué venció, así como cuando Jesucristo salió del Jordán, diga conmigo Jordán, y fue al desierto, fue tentado, pero nuestro Señor venció a Satanás. Dígale que está a su lado, Satanás está vencido y no tiene poder sobre tu vida ni tu familia. Entonces, en Jericó, ese es el lugar de guerra donde usted se levanta a pelear y usted pone en práctica lo que usted aprendió cuando usted transicionó en las primeras 2 áreas que Dios quiere llevarte a transicionar. Diga conmigo, transición. Se escucha, mire, es un lenguaje sencillo. Y cuando usted escucha sacrificio, sacrificar, diga conmigo sacrificio. Y ya nosotros sabemos lo que es sacrificio. Entregarle a Dios aquellas cosas que no le queremos entregar. ¿Sí o no? Darle a Dios aquellas cosas que no le queremos dar. Decirle, mira Señor, ya no, ayúdame con esta área. Pero no puedes ir a Jericó si antes, atrás, no le has entregado y no has sufrido transición en las áreas que tienes que sufrir. Dígale que está a su lado, transición. Jericó también significa descendencia. Usted sabía que Jericó es una de las ciudades más antiguas hasta el día de hoy. Es una ciudad que nunca ha quedado deshabitada. Siempre ha sido habitada por el pueblo de Israel y por naciones anteriores. Diga conmigo descendencia. Diga conmigo descendencia. Usted tiene que pelear y usted tiene que entrar en guerra espiritual por sus hijos, por su descendencia. Diga conmigo, voy a pelear por mis hijos. Dígale que está a su lado, voy a pelear por mis hijos. Dígale, voy a sufrir transición por mis hijos. Amén. Diga conmigo, voy a sufrir transición por mis hijos. Entonces, dígale que está a su lado, Jericó, la fe que vence al mundo. Van a venir etapas en tu vida donde tu fe va a ser probada. Diga conmigo, mi fe va a ser probada. Vas a entrar en etapas de tu vida que tal vez vos no las pedís, no las buscás, pero van a venir porque Dios está permitiendo que tú sufras una transición en tu vida, porque Dios te quiere llevar a cosas diferentes. Dígale que está a su lado, yo quiero ir a cosas diferentes. Número 4, ¿el 4 o el 3? ¿Cuál vamos? ¿4? Dígale que está a su lado, Jordán. Estamos hablando del final de la etapa de la vida de Elías, del ministerio de Elías, pero iniciaba el ministerio de Eliseo. Diga conmigo, ¿cuántos iniciamos en el Señor acá? Entonces, iniciaba el ministerio de Eliseo. Y Elías lleva a Eliseo a sufrir los cambios que tenía que sufrir. Dígale que está a su lado, hay cambios que tú tienes que sufrir. Entonces, el otro cambio que Dios lleva a Eliseo, es que vaya al Jordán. Diga conmigo, Jordán. Diga conmigo, Jordán. Elías le dice a Eliseo, Eliseo, no tienes que ir al Jordán conmigo. No tienes que sufrir lo que yo he sufrido. No tienes que hacer la transición que yo he superado. Y de nuevo Eliseo le dice,
Mira, vive Jehová, vive tu alma, que yo iré contigo. Yo quiero sufrir transición. ¿Cuántos queremos sufrir transiciones en nuestras vidas? Aunque no las queramos, aunque sean dolorosas, no importa, pero dígale que está a su lado, necesitas sufrir transición. En el Jordán, mire, dígale que está a su lado, Jordán, lugar de transición. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, en el Jordán siempre hay un final y siempre hay un inicio. Cosas viejas terminan y cosas nuevas terminan. En el Jordán Juan el Bautista terminó. En el Jordán Jesucristo inició. ¿Cuántos dicen amén? En el Jordán estaba el pueblo de Israel con Josué acampando. Y cuando ellos cruzan el Jordán, estaban enfrente del enemigo. Diga conmigo, transición. Jordán es el lugar de transición. Es cuando tú decides hacer lo que te corresponde hacer. Es cuando tú sabes que no tienes excusas y que las excusas que dices son baratas, no tienen sentido y no tienen fundamento. Diga conmigo, transición. Es cuando las acciones, cuando tú decides. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ha llamado a servirle? ¿Sabe qué dice la palabra? Pablo dijo que la creación, diga conmigo, la creación, diga conmigo, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Usted no quiere sufrir transición, hombre. En el Jordán, diga conmigo, en el Jordán, dígale que está solo en el Jordán. Diga conmigo, en el lugar de transición es ahí donde duele más. Es ahí donde tú sufres y donde te ponen en aprietos. Diga conmigo, estoy en aprietos. Son esos lugares difíciles donde tú tienes que hacer cambios radicales en tu vida y donde no puedes dejar las cosas para después. Son momentos y son etapas que tú tienes que atrapar y aprovechar en Dios, porque te van a avanzar en la vida espiritual y no te van a relegar a quedarte como un cristiano a medias. Dígale que está a su lado, transición. Dígale, transition. Entonces la última transición que Elías sufre, Eliseo sufre, es la del Jordán. La última transición que el pueblo de Israel sufrió fue la del Jordán. Diga conmigo, Jordán. Jordán, lugar de decisiones, donde tú te paras y decides si tomas lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos queremos lo que Dios tiene para nuestras vidas? La Biblia dice que a veces Pablo dice que a veces nosotros no sabemos ni qué pedir ni por qué orar. Diga conmigo, pedir y orar. Y dice que el Espíritu Santo, y mire qué acertado es esto, y dice que el Espíritu Santo nos da a nosotros lo que debemos pedir y lo que debemos orar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros pedimos algo que no sabemos si lo necesitamos. Dígale al que está a su lado, tus pedidos delante de Dios tienen que cambiar. Usted sabe que Eliseo le pidió a Elías. ¿Está conmigo? Ayúdeme. ¿Qué Eliseo le pidió a Elías? ¿Qué le pidió? Diga conmigo, le pidió unción. Diga conmigo, unción. ¿Y tú sabes para qué es la unción? ¿Cuántos sabemos la unción cuántos queremos la unción de Dios? ¿Cuántos queremos algo de Dios? Entonces, usted tiene que saber qué es lo que usted le está pidiendo a Dios. Eliseo, como se enfocó en sufrir las transiciones que tenía que sufrir, él le pidió lo correcto a Elías. Mire, no le pidió casa, no le pidió dinero. Es más, Elías no tenía para darle nada de eso. Le pidió, diga conmigo, doble porción. Le pidió algo espiritual. ¿Cuántos vamos a pedirle al Señor algo espiritual para nuestras vidas? Y muchas veces nosotros no estamos viendo lo espiritual del reino, estamos viendo lo material, estamos viendo las añadiduras, no vemos el reino. Diga conmigo, el reino de Dios. Entonces Eliseo le pide y le dice, mira Elías, yo quiero unción. Diga conmigo, unción.
Y usted sabe para qué es la unción. Eliseo no estaba pidiendo para él. La unción no es para lucirse. La unción de Dios no es para, ay, qué bonito predica, eso no es unción. La unción que Eliseo estaba pidiendo era una unción para reconciliar a su pueblo. Diga conmigo, reconciliación, para reconciliar a su pueblo con Dios. ¿Cuántos queremos esa unción del Señor? Para servirle al Señor, para reconciliar a un mundo que se pierde en delitos y pecados con el Eterno, con el Todopoderoso. ¿Cuántos le vamos a pedir eso a nuestro Dios? Eliseo había sufrido, ya no vivía para él vivía para su nación, él vivía para su pueblo. Lo que él pedía no lo pedía para él, lo pedía para su ciudad, para su pueblo y para su nación. Diga conmigo, transición. Esa unción que Eliseo pidió era la unción que Elías cargaba. Y cuando vemos a Elías haciendo lo que hacía con la unción, era algo poderoso. ¿Sabe usted qué hacía Elías con la unción de Dios? Ayúdeme. Viene Elías y manda que no llueva. No para castigar al pueblo, sino para que su pueblo, diga conmigo, se reconciliara con. Viene Elías y de nuevo el altar había caído. La gente se había olvidado de Dios. Las personas se habían apartado del Señor. Y el altar de Dios estaba abandonado. Y en Israel gobernaba Acab y Jezabel. Y había completamente un poder de idolatría, de hechicería y brujería. Y de nuevo vemos a Elías operando en la unción de Dios para restablecer lo que se había perdido. Dígale al que está a su lado, tenga cuidado con lo que le pides a Dios. Y lo que a mí me encanta es cómo Eliseo se lo pide a Elías. Le dice, te ruego, Elías, que me des una doble porción de tu espíritu. Qué lindo va. ¿Cuánto le queremos pedir así al Señor? Padre, dame una doble porción de tu espíritu para predicar el evangelio y tu palabra en mi ciudad, en mi vecindario, a donde yo estoy. Padre, dame una doble porción de tu espíritu, Señor, para alcanzar almas para Jesús, para tocar a las personas que puedan buscarte a ti y puedan venir a tu casa. Nadie quiere esa unción, va. Señor, dame la unción para hacer plata. Ahí sí queremos, va. Dele un aplauso al Señor. Diga conmigo, transición. Diga conmigo, transición. Tenés que sufrir transición. Qué lindo ver. Mire, yo he visto cristianos, llegan a la iglesia, jóvenes, se afirman, hacen la academia, discipulado, hacen de todo. Se casan. Luego los ves hasta predicando. Y veo cristianos años y tras años y en lo mismo de siempre. No hay un cambio. Porque no quieren sufrir las transiciones que Dios te pide. No quieren afrontar lo que tienen que afrontar. Mira, de Dios no podemos huir, no podemos irnos a ninguna parte. Dígale que está a su lado, tenemos que afrontar y enfrentarnos, que nos toca afrontar y enfrentar. Dígale al que está a su lado, no hay escapatoria. Dígale al que está a su lado, transición. Y quiero ir terminando con esto. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Elías estaba parado a la orilla del Jordán. Dice la Biblia que Elías tenía el Jordán enfrente, pero ya con él estaba el manto que había caído. Diga conmigo, el manto de la autoridad,
Diga conmigo, de Dios. Y Elías está a punto de iniciar su ministerio. ¿Cuántos vamos a iniciar en el ministerio y en el llamado de Dios de una manera osada, de una manera comprometida, sirviéndole a Dios en todo tiempo? ¿Cuántos? Dígame, pues. Entonces dice la Biblia que cuando Eliseo toma el manto de Elías, ha sufrido las transiciones que tuvo que sufrir, ha superado todas las pruebas que tenía que superar, se encuentra en una situación donde él queda solo. Elías se va y a él le corresponde llevar a cabo el papel y lo que Elías hacía. Y desde ese momento inicia el ministerio, inicia el trabajo de Eliseo. Y la Biblia dice que lo primero que Eliseo hace cuando está parado frente al Jordán es que toma el manto, diga conmigo, el manto. Toma el manto y golpeó las aguas. Dígale que está a su lado, golpeó las aguas. Y él dijo, ¿a dónde está el Dios de quién? Dice que golpeó las aguas con el manto. Y él dijo, ¿a dónde está el Dios de Elías? Vamos, ayude, diga conmigo, ¿a dónde está el Dios de Elías? Él iniciaba su ministerio, él toma su manto y él decide sufrir. Mire, habían 50 hijos de los profetas que lo estaban viendo, porque la gente te va a ver, la gente te va a observar. Si es cierto que Dios está contigo, ¿cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Entonces Eliseo sabía eso y él dijo, bueno, yo aquí me están viendo y estos son profetas, son hijos de profetas, ellos saben si hay poder de Dios en mí o si Dios está conmigo. Y él levanta el manto y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y él golpeó las aguas y dice la Biblia que las aguas se abrieron y él pasó en seco. Usted tiene que sufrir diga conmigo, transiciones. Tengo que sufrir transiciones en mi vida. Transición de vida te lleva a ser real con Dios, te lleva a ser fundamentado en el Señor. Y este mundo de hoy se está preguntando, ¿a dónde están los cristianos verdaderos? ¿A dónde están los cristianos de acciones, no de palabras? Sino que, miren, la gente hoy pide cristianos de acciones, cristianos transparentes. La gente acusa a la iglesia de hipocresía. ¿Por qué? Porque la iglesia no está sufriendo transiciones, no está yendo más allá de lo que tiene que ir. Se está quedando en las cuatro paredes. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que fuimos llamados a marcar la diferencia en la generación que vivimos. Dígale que está a su lado, yo voy a marcar la diferencia. Dígale, no voy a ser con los demás, como los demás. Voy a sufrir las transiciones que debo de sufrir. Y Eliseo golpeó las aguas. Y te pregunto a ti como cristiano, ¿será que estás golpeando las aguas de Dios en tu vida? ¿O estás esperando que Dios golpee las aguas por ti? ¿Será que estás creyéndole a Dios por milagros en tu ciudad, en nuestra ciudad? ¿Será que le estamos creyendo a Dios por la restauración de la vida de nuestra juventud en esta ciudad? ¿O será que estamos esperando que Dios lo haga por nosotros? El Señor puso su espíritu en nuestros corazones. Dios está contigo. El Señor está contigo. Dígale que está a su lado, Él está conmigo en mi corazón. Dígale, y a donde Él vaya, donde yo imponga mis manos, Él lo hará por mí. Dígale que está a su lado, vamos a cruzar, dígale, ese Jordán de decisiones, esa línea que te separa de no quiero y quiero, ese lugar donde estás peleando, donde no querés hacer el cambio que tenés que hacer. Dígale que está a su lado, yo voy a cruzar, voy a tomar y voy a hacer ese cambio que tengo que hacer en mi vida. Dígale que está a su lado, transiciones. Dígale, duelen, pero son necesarias. Es difícil, pero es una necesidad. Yo en ocasiones les he compartido, yo no sé Dios se la sabe.
¿Quién más incrédulo que yo? He sido incrédulo hasta la médula ósea. He sido en el pasado. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Yo he sido incredulísimo. ¿Sí me está escuchando? Usted no se compara a como yo fui de incrédulo. Y tal vez usted no me está creyendo lo que yo le estoy diciendo. Y si usted está aquí y no me estás creyendo, es contigo que Dios va a hacer algo maravilloso y algo poderoso. Es con usted que el Señor va a transformar la vida de muchos. Tenemos que sufrir transiciones. Tenemos que enfrentar lo que nos toca enfrentar. Tenemos que entender que no podemos vivir en desobediencia con Dios toda nuestra vida. Tenemos que ser obedientes. Obedezcámosle al Señor. No dejemos las cosas para después. Hagámoslas hoy. Hagamos los cambios que nos toca hacer. Diga conmigo, transiciones. Elías llevó a transicionar a Eliseo, pero ahora Eliseo está en el final de su carrera ministerial y a Eliseo le correspondía llevar a transicionar a un rey. Diga conmigo, a un rey. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, versículo 18. Y dice que vino este rey a Eliseo, rey Joás. Vino este rey Joás a Eliseo llorando delante de él y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Joás, toma un arco y una saeta. Diga conmigo, arcos y saetas. Luego le dijo: pon tu mano sobre el arco y pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Diga conmigo, el enemigo. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18. Y Eliseo le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo Eliseo: toma la saeta y golpea la tierra. Diga conmigo, golpea la tierra. Y el rey golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Diga conmigo, se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. En los tiempos de estos ejércitos no derrotabas al enemigo peleando 1, 2 ni 3 veces. Tenías que pelear contra el enemigo de una manera constante, David. Peleabas contra el enemigo constantemente hasta que el enemigo se debilitaba. Y cuando el enemigo se debilitaba, entonces tú lo podías conquistar y lo podías subyugar. Diga conmigo, el rey Joás golpeó la tierra 3 veces. Diga conmigo, golpeó la tierra 3 veces. Y Eliseo se enojó tanto con él porque se detuvo. Diga conmigo, se detuvo. Dios se enoja cuando te detienes, cuando no prosigues, cuando no continúas, cuando no avanzas, cuando te quedas en un mismo lugar. Porque Dios siempre te va a llevar a empujar, a ir hacia adelante, a golpear, a tocar, a pedir, a buscar. Dios siempre te va a llevar a ser activo en el reino del Señor. Diga conmigo, no, dígale que está a su lado, no se detenga. Lo que tú has iniciado en el Señor, nunca te puedes detener. Tu llamado, tu vida en Cristo, tu familia, todo lo que Dios ha hecho en tu vida nunca va a dejar de ser. Iniciaste, dígale que está a su lado, si iniciaste, permanece. Dígale que está a su lado, si iniciaste, continúa. Dígale que está a su lado, si duele, continúa. No importa, no importa. Dios le dice, Eliseo le dice al rey: golpea la tierra. El sentir de Eliseo es que Joás
nunca dejara de golpear con su flecha la tierra. Pero Joás sabía que cada vez que él golpeaba la tierra con su flecha, significaba una guerra más que él tenía que pelear. Golpeó 3 veces, dijo: yo solo quiero pelear 3 veces nada más, no quiero guerras con nadie. Cada vez que tú golpeas, que él golpeaba la tierra, significaba una guerra, pero también significaba una victoria de Dios. Cada vez que Joás golpeaba la tierra, significaba una victoria, pero también una guerra. Porque cuando el enemigo se levanta en contra de tu vida, no eres tú, diga conmigo, es Dios conmigo. Es el Señor que te va a ayudar a pelear aquellas guerras en las cuales tú no puedes. Es Él el que va a estar contigo, es Él el que va a estar delante de ti. No dejes que el cansancio, que el deseo de no sufrir transiciones te estanquen el llamado de Dios en tu vida. No dejes que las batallas que no quieres pelear te alejen de las victorias que Dios tiene para tu vida, porque a veces hay batallas que no queremos enfrentar. Fíjale que está a su lado, es tiempo de enfrentar lo que hay que enfrentar. No dejes y no te canses de seguir golpeando como la gota de agua que golpea la piedra, que es constante y constante hasta que la piedra se parte. Y aun cuando la piedra se parte, la gota de agua sigue cayendo. Yo te quiero decir en esta tarde que si estás cansado, pero si golpeas aún en medio de tu cansancio, y golpeas y no te detienes de golpear, Dios te tiene asegurado una victoria, no en la primera, en la segunda y en la tercera guerra que pelees, sino que en cada vez que enfrentes una situación difícil en tu vida, Dios te ha dado la victoria. Dios te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Póngase de pie y levante sus manos al cielo. Aleluya. Eliseo había golpeado las aguas, movía lo espiritual alrededor de él, caminaba, avanzaba, conquistaba, reconcilió a su nación con Dios, confrontó al rey Acab, a Jezabel, al rey de Asiria, a Naamán el sirio. Hizo cosas impresionantes. Y para eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para cosas grandes. Diga conmigo, el Dios me llamó para cosas grandes. Pero cuando Dios te llama para cosas grandes, Él te demanda que tú sufras las transiciones, que te despegues de donde has estado pegado y que vayas a otro nivel de vida en Él. En la transición, las cosas viejas terminan y las cosas nuevas de Dios inician en tu vida. Sí, Señor. Ahí donde está, levante sus manitos al cielo. Aleluya. Dígale: Señor, ayúdame a vivir de victoria en victoria. La Biblia dice que la vida de un cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también Pablo dice que nosotros vamos de victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si vas de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque estás peleando y estás superando cada situación que estás enfrentando. Aleluya. Sí, Señor, ahí donde estás, levante sus manitos al cielo. Y en esta tarde, dígale: Señor, yo me presento delante de ti. Dígale: Señor, aquí mi vida, aquí mi alma.
Dígale: Señor, me presento tal como soy. Dígale: Dios mío, perdóname por haber sido cobarde y no haber enfrentado las situaciones que tuve que haber enfrentado. Dígale: Señor, ayúdame a pararme firme y fuerte en ti y no retroceder ante ninguna situación que la vida me presente, ni el diablo, ni lo porvenido, ni lo porvenir, nada. Señor, ayúdame a permanecer frente en ti, fuerte en ti. Ayúdame, Señor, a ser de inspiración a todos aquellos que me ven y que me rodean. Ayúdame, Señor, a vivir una vida osada, una vida valiente, una vida esforzada, una vida, Señor, que marque la vida de todos aquellos que me rodean. Dígale: Señor, ayúdame.